a la videollamada, vean la videollamada, conozcan la información que estoy dando. Muy buenos días para todos, espero que hayan tenido una muy bonita semana, llena de bendiciones, que les haya ido bien en las distintas clases, en la casa, con sus familiares, que ninguno haya salido infectado del COVID en estos días, que si por casualidad les llegó a dar o están en este momento enfermos, que mi Dios los proteja, los llene de bendiciones, cuídense, cuídense para que todo esté bien. Eviten salir al máximo, a no ser que eso sea ya demasiado importante, salir con todos los protocolos, lavarse las manos, ponerse tapabocas bien puesto, no llevarlo ahí por llevarlo, por si me paran, ay, me lo puse, no, hay que llevarlo siempre bien puesto en la calle, cuando llegaron, si es lavable, echarlo a lavar, si no es lavable, botarlo de una vez a la basura, lavarse las manos, echarse desinfectante, bueno, todos los protocolos. Repito la información que estaba dando antes de empezar a grabar. Entonces, para hoy, de la clase, hoy vamos a ver sesión número 6 de física. Es un tema muy sencillo, muy corto. Espero terminarlo pronto, porque es un tema sencillo y corto para que ustedes tengan el tiempo suficiente de dentro de la clase, si podemos terminar antes, dentro de la clase, de la explicación, puedan hacer el ejercicio en este momento. Si no, ustedes saben que yo reviso esa tarea entre 3 y 4 días, yo ya estoy revisando esa tarea y sacando notas. Yo les doy entre 3 y 4 días para que suban la tarea. Yo ya no estoy poniendo una fecha y límite. Ustedes ya están grandes, ya pues, son responsables y saben que tema visto, tema que se hace, tarea asignada, se sube al Classroom. Entonces, estar pendiente de eso, muchachos. En 4 días yo empiezo a revisar los trabajos. Normalmente las actividades que yo dejo de esta semana no las reviso el fin de semana. Las reviso el siguiente fin de semana o a mitad de semana, por ahí entre miércoles, jueves, viernes, yo ya empiezo a revisar. Este fin de semana reviso los trabajos de la semana pasada, de los que hagan falta por subir, porque yo ya me he ido poniendo al día revisando. Anoche dejé ya los que entregaron trabajos hasta anoche, a más tardar 7 de la noche, que fue que empecé a revisar el Classroom de ustedes. Ya les califiqué, ya les puse la nota ahí en el Classroom. Creo que ya los que han entregado trabajos ya les debió de llegar la notificación al correo o al Classroom de cuánto fue que les puse. Profe, yo me saqué 6.5, ¿por qué será? Ah, bueno, les hacen falta gráficas, les hacen falta aquí, se ve borrosa la foto, no enviaron todos los puntos, entregaron tarde, yo alcanzo a ver la fecha en cuando entregan ustedes. Entonces, todo eso influye. ¿Listo, muchachos? No se preocupen que, profe, me saqué 6 y ahora todos los trabajos 6. Bueno, falta la nota de la autoevaluación y falta la nota de la evaluación final, ¿no? Entonces, todo eso suma. Entonces, sí los invito a que se pongan al día en los trabajos, ¿vale? Segunda información, eso es en cuanto a la clase. La reunión de padres de familia el día de hoy, muchachos, hay 26 personas con 27 en este momento conectados. Eso quiere decir que si la información la estoy dando en este momento, deben haber mínimo esta noche, en reunión de padres de familia, 27 acudientes. Conmigo, 28. Bueno, ahí ingresó otro, vea, ya van 28 personas. Hoy hay reunión de padres de familia a las 7 de la noche. Yo termino la videollamada en este momento, bajo el video. La reunión la voy a grabar, igual que todas las clases, y la voy a subir al Classroom. ¿Listo? La voy a subir al Classroom para que los papitos que no pudieron estar en la videollamada puedan ver la videollamada, saber qué se dijo, mirar si mi hijo, cómo está mi hijo académicamente, porque la reunión es para saber cómo van ustedes hasta el momento. Si han entregado trabajos, si no han entregado trabajos, si les voy a mostrar también si tienen asistencia, si tienen fallas, qué notas les hacen falta. Los voy a poner al tanto a ustedes como a sus papás
para que todos estén claros de qué trabajo les hacen falta, para el placito chiquititico que se va a dar, para que se pongan al día hasta el momento de cómo vamos. Eso es, les estamos dando muchas opciones. Entonces, yo les digo, les muestro a sus papás cómo están en asistencia, cómo están académicamente, qué notas les hacen falta en física, quiénes, ¿sí? Las personas que sí ya van demasiado mal, que asisten a las videollamadas, tienen buena asistencia, pero no han subido nada, nada es nada, 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 porque hay personas que asisten a videollamada, pero no suben nada al Classroom. Esas personas se les va a enviar un compromiso de entrega de trabajos. ¿Listo? Porque si no se ponen al día, ese compromiso se hace efectivo, muchachos. Y lo ideal es que ninguno tenga que firmar ningún compromiso. Tenemos el tiempo, tenemos la disposición, sabemos que estar desde la videollamada es muy complicado, muchachos, tanto para ustedes como estudiantes, como para nosotros los estudiantes. Es demasiado complicado, entonces es un proceso que estamos aprendiendo todos. Ustedes a tomar clases de la virtualidad y nosotros a dar clases de la virtualidad. Es un proyecto que tocó a corto plazo, de manera rápida, aprender todos. Entonces, cogerle el ritmo a la cuestión, muchachos. Cogerle el ritmo a la cuestión. No sabemos realmente hasta cuándo vamos a ir de manera virtual. Hay que aprender de todas las maneras habidas y por haber. Entonces, la invitación es a que de aquí en adelante, después de la reunión de padres de familia, que voy a tener hoy a las 7 de la noche, todos no tengan que aquí en adelante que firmar compromisos. ¿Listo, muchachos? Hay bastantes casitos, hay unos 10 pedazos. Hay en este momento 28 personas conectadas. 30. Y son ustedes aproximadamente 40, 43 personas. Es decir que mínimo a 13 personas, que son los que normalmente no se conectan a videollamadas y mucho menos envían trabajos, esas personas son a las que seguramente van a firmar ese compromiso porque no han entregado nada de nada. Los que sí han entregado cositas, si hay materias que les haga falta una que otra cosita, pónganse al día, muchachos, pónganse al día, que los profesores yo sé que aunque se entregue tarde, nosotros aquí nos sale en la asignación de tarea, entrega trabajo después de la fecha, algo así es que sale, o algo así, o sea que lo entregó después de. Igual llega el reporte de que ustedes entregaron el trabajo, aunque dice ahí, reporte retardado, envíenlo, que seguramente a nosotros nos va a llegar ese reporte y lo podemos revisar. ¿Listo, muchachos? Recuerden que yo voy a enviar el link de la videollamada, lo voy a enviar por grupo de WhatsApp de estudiantes, es decir, yo termino acá, subo los videos y de inmediato les envío a ustedes la información de la reunión al WhatsApp del grupo de ustedes, de estudiantes. A ese mismo grupo, enviándoles la hora y el tema de que se va a tratar en la reunión, les voy a enviar de una vez, hacia la 1 de la tarde, 12 del mediodía, les voy a enviar el link del grupo de enlace de acudientes. Para el papá, profe, mi papá no está, y me escriben al WhatsApp, profe, agregue a mi papá, profe, agregue a mi mamá, profe, mi acudiente se salió. A esos casitos, esos pequeños casitos de que el acudiente no está en el grupo de papás, les voy a enviar el link al grupo de estudiantes para que le compartan ese link a su papá y a su mamá o a su acudiente, para que su acudiente me envíe la invitación al grupo y yo lo pueda agregar. Porque es que ya tengo lleno mi celular de mensajes y me llegan y a veces, como sale el número, no tengo registrado el nombre de ustedes en el celular, pues no sé de qué grupo es, si es de acudientes, si no es de acudientes, y tengo tantos mensajes que me queda muy difícil agregarlos a todos, no porque no yo quiera, sino porque de pronto me falta uno que otro y quedo embalado ahí y no los agrego. Entonces,
A veces es por eso. ¿Listo, muchachos? Yo intento agregar a la gran mayoría y en el grupo de WhatsApp de los papás debe aparecer uno papá, uno de media, dos papá, porque no me sé los nombres de su papá, no los he agregado con los nombres de ustedes al celular. Entonces me queda un poco complicado. En cambio, si yo les envío el link del enlace del grupo de WhatsApp de sus papás al grupo de ustedes, ustedes se lo comparten a su papá por el interno a ellos y ellos me envían la invitación a mí. ¿Listo? Para que sea mucho más fácil. Digan. Profe, una pregunta. Pregunta. Profe, es que la verdad no han agregado a mis papás a ninguno de los dos en el grupo de que usted dice que es de papás. Y estaba mirando y yo le dije la clase pasada y le di el número y todo y todavía no. Pues allá es a donde yo me refiero, Nicolás. Me escriben tantos estudiantes, ustedes no son los únicos estudiantes que me escriben de todos los grupos. Estudiantes, profe, no entendí este punto, profe, mira que acá, profe, no entendí acá, profe. Entonces yo cuando abro el celular tengo 40 mensajes de 40 personas distintas. Entonces me queda a veces muy difícil agregar a toda la gente al celular porque no sé quién me está hablando. ¿Me hago entender? Entonces yo les voy a enviar el link de la invitación, se las voy a enviar al grupo de WhatsApp de ustedes, al de estudiantes, la invitación del grupo de padres de familia. Y ustedes lo que van a hacer es compartirles el link a sus papás para que sus papás me envíen la invitación directa al grupo. Y yo lo único que hago es añadir. A mí me llega, tal persona se quiere unir al grupo y yo le doy añadir. Me queda mucho más fácil de que me escriban por interno y yo tener que ir a contactos, poner un nombre y apellido que no me sé de sus papás y me toca ponerles un número, 100 de 1 de media, grupo 3 y agregarlo. Y después ir al grupo de WhatsApp, buscarlo entre todos los WhatsApp que yo tengo para poderlo agregar al grupo. Entonces me queda como muy complicado porque me llegan muchos mensajes. Entonces me queda más fácil enviarles el enlace de WhatsApp del grupo de sus papás al grupo de ustedes y ustedes se lo comparten a su papá por el interno. Se lo envían como un mensaje de WhatsApp a sus papás. Y sus papás, ya cuando les llegue ahí, le dicen, ahí le dice, aparece en el grupo, debe aparecer como invitación a grupo de 1 de media, grupo 3, acudientes. Entonces ellos están ahí, les llega ese mensaje, le dan a añadir, inmediatamente me llega a mí al grupo, persona se quiere unir y yo le doy aceptar dentro del grupo. Y evitamos que ustedes me escriban y de pronto se me pase ver el mensaje porque son muchos, como les digo, y de pronto no lo contesto. No porque yo no quiera, porque es que me llegan muchos. Yo intento agregar a todos. Digamos, ayer en la clase pasada me mandaron unos números por el chat de acá y yo los anoté en una hoja. Y hasta ahorita me acuerdo, porque los estoy viendo aquí, y no los he agregado al grupo, porque no me sé el nombre, porque en cambio ellos me envían la invitación y ellos ya están registrados con el nombre. Ah, yo ya me evito escribir el nombre del papá de ustedes porque ya está escrito en el WhatsApp. Entonces me queda mucho más fácil, Nicolás. ¿Me hago entender? Entonces yo termino acá y lo primero que voy a hacer es enviarles el enlace de acudientes al grupo de ustedes para que se lo envíen a sus papás por el interno. Y sus papás me envíen a mí la invitación. Colabórenle a sus papás. Profe, mi papá no sabe cómo es. Ayúdenle. Ustedes son unos duchos con el celular. A mí también me queda grande el celular. Yo siempre tengo que ir a preguntarle a mi hermanita que me ayude, porque yo soy muy malo para eso. Pero uno va aprendiendo. Entonces, enséñenle a sus papás para que ellos aprendan y le envían. Profe, qué pena. Buenos días. Habla la mamá de Nicolás. Usted debe enviar. No alcancé a ver. Usted pidió enviar el formulario. Se le enviaron todos los datos, nombres, teléfonos, exacto. Esa información, mamita, esa información quedó en la base de datos del colegio. Ese formulario no lo tengo yo.
ese formulario quedó para el colegio, eso quedó en la base de datos de Tecnisistemas, porque ellos son los que están haciendo esa encuesta. Yo lo único que hice fue compartir el link. ¿Listo? Yo por eso les pedí que me mandaran la información al tablón, pero agregar a uno por uno me queda mucho más complicado. Por eso les digo, yo sé que Nicolás debe estar en el grupo de WhatsApp del curso. Yo ahorita les voy a enviar a ellos. Es más, se los voy a enviar aquí para que revisen su celular de una vez. Y salimos de eso. Entonces, revisen grupo de 1 de media, espere. ¿Dónde está aquí? Acá. ¿Dónde está ese enlace? Aquí está. Por ejemplo, si ve, esta mañana yo ya le envié el enlace a una persona que me lo pidió. Me escribió, profe, soy tal persona, para que agregue a mi papá, y le envié el enlace del chat de acudientes, y él se lo envió al papá y ya se agregó al chat. Él mismo se agregó, de una ya tiene la información. Entonces aquí ya lo voy a enviar de una vez al chat de ustedes. Ahí está, vea, ahí les acabé de enviar al chat de los estudiantes la invitación del grupo de acudientes. Entonces ustedes lo que hacen es coger ese mensaje, se lo envían al papá, por interno, al celular de su papá, y su papá le da añadir, y de una vez se agrega al grupo. Entonces, Nicolás, revisa el teléfono y me avisa si ya quedó, si ya le llegó la invitación para que se la envíe a su mamita, ¿vale? Listo, profe, gracias. ¿Sí le llegó, Nicolás? Sí, ya. Listo. Gracias, Eso es lo que profe. hay que hacer. Acabé de dejar el enlace ahí, se lo pasan a sus papás, ellos mismos se agregan al chat y así yo me evito que de pronto se me pase uno que otro dato porque pues tengo muchas cosas también en la cabeza, ¿vale? Aunque yo intento contestarle a la gran mayoría. Si no, me escriben por interno, profe, mira, tan, y yo intento comunicarles más fácil por ahí, ¿vale? Esa sería como la información para la reunión de esta noche. Entonces, ya mandé el link, ¿listo? Mando información de a qué horas y cómo va a ser la reunión por el chat de acudientes, por el chat de estudiantes y por el Classroom. Y la videollamada a las 7 de la noche hoy la mando al chat de estudiantes, al chat de acudientes y al chat del Classroom, al tablón del Classroom, ¿vale? Para que por cualquier método ingresen a la videollamada. Bueno, muchachos, ahora sí vamos a lo que nos corresponde el día de hoy, la sesión número 6 de física. ¿Listo? Voy a compartirles la pantalla. Voy a compartir mi pantalla porque el tema es demasiado sencillo para que ustedes puedan tener el tiempo y realizar la actividad dentro de la clase. Para que tengan el tiempo dentro de las clases antes de que salgamos. Listo, ya empezó a compartir aquí la pantalla, entonces les voy a mostrar aquí. Esta es la guía que les compartí en el Classroom. Ciclo 1, la fecha de hoy es 4 de septiembre, el área sería ciencias, asignatura física, tema movimiento uniformemente acelerado. Ese es el tema de hoy. La frase dice, puedo calcular el movimiento de los cuerpos celestes, pero no la locura de la gente. Esa frase está dada para que entendamos un poquito a la gente. Cada persona tenemos situaciones de la vida diaria que se acumulan, ¿no? Se acumulan en la cabeza, se acumulan en las emociones. Aunque sí, la información llega al cerebro, pero uno a veces dice, uno siente con el corazón. Entonces también llega esa información al corazón. Y entonces ahí es donde uno siente los cambios, ¿no? Si uno está nervioso, el corazón se acelera.
Si uno está tranquilo, el corazón se relaja. ¿Listo? Entonces Newton decía, bueno, yo como persona puedo identificar lo que sucede a mi alrededor y lo puedo calcular, pero entender a la gente es complicado. Entonces, la invitación de hoy es ponernos en los zapatos de la gente de que esta situación que está viviendo el país y el mundo genera muchas cosas, tristezas, alegrías, estrés, se genera tanto que se genera que la gente acumula muchas cosas en la cabeza. Entonces, esa es la invitación con la frase de hoy. Entender que las personas, aunque se vean por fuera bien, por dentro pueden tener mucha cosa, mucha información. Entonces, a veces uno se estresa con la gente por nada. Y tal vez porque uno también tiene mucha información adentro. Entonces, la invitación es eso, a que aunque nosotros podamos intentar manejar las cosas a nuestro antojo, porque creemos eso, también entendamos a las demás personas, pongámonos en el zapato del otro y entendamos que todos tienen vivencias y situaciones diferentes. Esa es la invitación con la frase del día de hoy. Bueno, entonces el tema era movimiento uniformemente acelerado. Entonces, aquí debemos ver dos cosas, que una cosa es el movimiento acelerado y otra cosa es el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, hoy vamos a ver dos ejemplos dentro de la clase. Aquí adelantico ya los vamos a ver. El primer ejemplo es de un movimiento acelerado. Y el segundo es un ejemplo de un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ambos tienen que ver con lo mismo, con la aceleración. Entonces, la clase pasada veíamos algo que se llamaba cinemática. Y en la cinemática estábamos hablando que la cinemática era el estudio del movimiento. Entonces, cuando hablábamos de movimiento la clase pasada, decíamos que, creo que hay más gente entrando a la videollamada. Excelente, entre más personas me entren, mucho mejor. Ya vamos para 31 personas en este momento conectadas en la videollamada. Eso quiere decir que esta noche en la reunión deben haber 30 personas de papás, 30 acudientes. Ahorita al final de la clase les vuelvo a repetir para que todos sepan que hoy hay reunión a las 7 de la noche. Pero estamos en el desarrollo ya de la temática. Entonces, el movimiento. Y decíamos la clase pasada que para calcular la velocidad o la rapidez, necesitábamos dos unidades en específicas: espacio y tiempo. Entonces, teníamos espacio y tiempo. Decíamos que si el objeto estaba en movimiento era porque había un desplazamiento, es decir, en el espacio, y que si había desplazamiento, el tiempo iba a transcurrir. O sea, había tiempo y espacio. Entonces, eso lo denominamos rapidez, velocidad. Resulta y acontece que cuando el cuerpo está en movimiento, ese cuerpo puede aumentar la velocidad. Y cuando aumenta la velocidad, ese cuerpo, a eso se le denomina aceleración. Uno va así trotando por la calle, con alguien, y la persona dice, aceleremos el ritmo, y uno se mueve más rápido. A eso se refiere un movimiento acelerado, aumento de velocidad. Aumento de velocidad. Eso quiere decir que hay objetos que pueden acelerar de manera progresiva y hay otros movimientos que pueden ser bruscos, rápidos, de momento. ¡Chum! Subió la velocidad y después bajó. Un ejemplo de eso, ¿qué podría ser? Cuando un atleta, vamos a meternos en la educación física. ¿Se acuerda que yo les decía que eso tenía mucho que ver? Ahorita hay una carrera que se está dando que es el Tour de Francia.
Y a veces uno ve a los ciclistas que van y el narrador dice, los ciclistas en este momento van a 50 por hora y van a una velocidad constante. ¡Pum! Listo, va a una velocidad constante. Y después dice el narrador, ¿cómo es que se llama el de Despiden? Se me olvida el nombre del narrador de Despiden. Y eso se emociona. Y se paran los pedales y sale el bloque y ataca. Eso quiere decir que en ese momento ese personaje aumentó la velocidad. Y de un momento a otro, otros corredores se le van detrás. Entonces, después dice, bueno, pues los alcanzó y mantienen esa velocidad. Entonces, la velocidad en ese preciso momento fue, ¡pum!, de momento, ¡chum!, explosiva. ¿Listo? A eso se le llama un movimiento acelerado. Pero hay otros que dicen, hey, aceleró, en este momento quedan 3 kilómetros de carrera, 3. Y aceleró un poquito. Después dice, quedan 2 kilómetros y aceleró la misma cantidad. La misma cantidad. Queda 1 kilómetro y aceleró otro poquito, pero es la misma cantidad. Cuando se hacen rangos de espacios, de desplazamientos, y la aceleración en cada desplazamiento es la misma, es decir, aceleró 30 kilómetros sobre segundo cuadrado, y en la siguiente 30 kilómetros sobre segundo cuadrado, y en el último trayecto 30 kilómetros sobre segundo cuadrado. Es decir, aumentó la misma cantidad en cada espacio. A eso se le denomina un movimiento uniforme. ¿Por qué es uniforme? Porque es la misma cantidad en cada trayecto. Cuando usted coge 3 kilómetros y lo divide de a kilómetro, y en cada trayecto, en cada kilómetro, aceleró la misma cantidad, aunque haya aumentado el tiempo, digamos, el primer tiempo fueron 30 segundos y aumentó 30 kilómetros por hora sobre segundo cuadrado. Y al otro no fueron 2 minutos, sino fueron 5 minutos, pero aceleró exactamente lo mismo. Y en el siguiente no fueron 5 minutos, sino 10, pero aceleró exactamente lo mismo. Aunque haya variado el tiempo, pero la aceleración haya sido lo mismo, a eso se le denomina un movimiento uniformemente acelerado. Porque es uniforme, porque es la misma cantidad. ¿Listo? A eso es a lo que se refiere, y la diferencia entre movimiento acelerado y movimiento uniformemente acelerado. Entonces, cuando ya identificamos que hay una velocidad explosiva y que puede subirse velocidad, y a eso se le denomina aceleración, de alguna manera podemos calcular esa aceleración. Sea explosiva, sea en solo un trayecto, o sea por varios trayectos. Se puede calcular igual. Entonces ahorita vemos los dos ejemplos para que vean cuando es solo un trayecto y cuando son varios y seccionado. Entonces, para calcular la aceleración, tenemos que tener 3 variables, mínimo. Entonces, para la velocidad decíamos que teníamos que saber el espacio y el tiempo. Para la aceleración, tenemos que tener en cuenta el espacio, el tiempo y la velocidad. Y la velocidad. Y la velocidad. Para graficar la velocidad, graficábamos espacio contra tiempo. Pero para graficar la aceleración, graficamos la velocidad con respecto al tiempo. Ahí vamos aumentando. ¿Listo? Por eso hay que saber la velocidad. O sea, la velocidad tiene mucho que ver con la aceleración. Y pues ya sabiendo alguna información, podemos identificar en una gráfica en qué trayecto pudo aumentar la velocidad. Si uno ve una gráfica y la línea va hacia arriba, eso quiere decir que aumentó la velocidad. Si la gráfica está de manera horizontal, eso quiere decir que no hubo aceleración, es decir, que la velocidad fue constante. Pero si la gráfica va hacia abajo, eso quiere decir que, pues, desacelerado.
es decir, bajó la velocidad. Entonces uno puede interpretar las situaciones. Entonces, ya con esta información de los desempeños, ahora vamos a entrar a explicar la teoría, la fundamentación teórica. Entonces resulta y acontece que existe algo que se llama el movimiento uniformemente acelerado. Este movimiento uniformemente acelerado ocurre cuando es un movimiento rectilíneo. ¿Qué quiere decir un movimiento rectilíneo? Aquí la flecha va hacia arriba, pero la flecha, aunque vaya, bueno, nos vamos a imaginar aquí un rodadero. Pero el rodadero, si usted lo separa en la parte de arriba y usted lo mira hacia abajo, parece como si fuera una línea recta. Parece como si fuera una línea recta, el rodadero. Entonces resulta y acontece que si cogemos un balón y lo lanzamos hacia arriba, el balón va a ir perdiendo la velocidad. Es decir, baja la velocidad, vea, de 6, 4, 2, bajó la velocidad. Eso quiere decir inmediatamente que hay cuerpos que en línea recta pueden bajar, no necesariamente en un rodadero, ¿no? En línea recta un carro también puede desacelerar y aumentar la velocidad, ¿no? Pero acá es el ejemplo claro de que los cuerpos pueden perder velocidad y a eso se les llama desaceleración. Y si lo dejamos caer, pues va a aumentar la velocidad de 2 a 4 y a 6. Es decir, hay cuerpos que pueden aumentar la velocidad. A eso lo vamos a denominar un movimiento acelerado. Entonces resulta y acontece que para poder identificar los distintos valores matemáticos, necesitamos unas ecuaciones, unas formulitas mágicas, una ecuación mágica. Entonces resulta y acontece que si nos vamos a poner, vamos a hacer un ejemplo de la vida real. Normalmente pongo los mismos ejemplos. Entonces, estoy en Bogotá y voy para Zipaquirá. Yo sé que de Bogotá a Zipaquirá hay aproximadamente 30 kilómetros. Digamos, un ejemplo, 30 kilómetros. Y yo sé que si voy en carro y no hay trancón, yo puedo ir a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Obviamente siguiendo las normas, ¿no? Pues uno podría ir a más, a 120, 140. ¿Sí? Pero según la velocidad que exigen en carretera, uno va aproximadamente en una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. Y yo sé y puedo calcular el tiempo que yo tardo de Bogotá a Zipaquirá. Tardé 40 minutos. Entonces yo ya sé los valores que yo les decía para la aceleración. Ya sé el espacio, porque yo sé que de Bogotá a Zipaquirá hay aproximadamente 30 kilómetros. Sé el tiempo que yo gasto en el carro, que es aproximadamente 40 minutos. Y yo sé, y también sé la velocidad, porque uno puede mirar el velocímetro, la rapidez con la que va el carro. Y va aproximadamente, uno va en una velocidad aproximada de 60 kilómetros por hora. Entonces yo ya sé los tres valores de la velocidad, espacio y tiempo. Con esos valores yo puedo hallar varias cosas. La primera, puedo hallar la aceleración. Es decir, vea que aquí hay una formulita que dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido 2. Eso quiere decir que yo con esta fórmula, si yo tengo los valores que ya sabemos, el espacio, la velocidad, el tiempo, puedo despejar matemáticamente la aceleración. Si yo sé que en Bogotá el carro estaba quieto, si en Bogotá estaba el carro quieto, prendí el carro y arranqué a moverme, la velocidad inicial es 0 porque estaba quieto.
el carro estaba quieto. Entonces, como la velocidad inicial es 0, porque estaba quieto, 0 por el tiempo, que es 0, pues esto es 0. Entonces, esto se podría quitar. Cuando la velocidad inicial es 0. Eso es cuando el carro estaba quieto. Pero si yo quiero saber la velocidad, la velocidad con que iba cuando pasé por Chía, que queda en la mitad del trayecto de Bogotá a Zipaquirá, ahí la velocidad inicial no es 0. Ahí la velocidad inicial sería 60 kilómetros por hora, porque esa es la velocidad con la que pasé cuando pasé por Chía. ¿Listo? Entonces hay que, esas cositas cuando uno plantea un ejercicio, uno tiene que tener en cuenta eso. ¿Listo? Si estaba quieto, si estaba en movimiento, ¿listo? Para identificar si la velocidad inicial es 0 o es otro valor, ¿no? En este caso, en el que yo puse de Bogotá a Zipaquirá, la velocidad inicial es 0. Entonces yo ya despejo aquí la aceleración para poder hallar la aceleración con la que yo iba o con la que yo arranqué y empecé a acelerar hasta que llegué a Zipaquirá. Es decir, yo puedo hallar esa aceleración. Entonces yo ahí ya despejo. Entonces, bueno, si sé la velocidad inicial, todo esto está sumando, pasaría al otro lado a restar, ¿no? Pero si esta velocidad es 0, si esta velocidad es 0, pues esto no existe, entonces sería este 2 que está dividiendo pasaría a multiplicar y el tiempo al cuadrado que está multiplicando pasaría a dividir. Eso es despeje de ecuaciones. Eso ya lo debieron haber visto en octavo, cuando vieron álgebra. Porque en álgebra, pues uno aprende a despejar, a factorizar, a pasar, que si está sumando pasa a restar, que si está restando pasa a sumar, que si está multiplicando pasa a dividir, que si está dividiendo pasa a multiplicar, bueno, que más por más es más, que más por menos es menos, que menos por menos es más, bueno, todo eso ya lo debieron haber visto. Estoy haciendo un recuento así rápido. Entonces, con esta formulita podríamos hallar la aceleración. Pero si el problema dice, bueno, usted iba de Bogotá a Zipaquirá, ¿a qué velocidad llegó a Zipaquirá? ¿Con qué velocidad llegó? ¿Con qué velocidad llegó? Entonces, si ya he hallado la aceleración con la fórmula de arriba, yo podría utilizar esta fórmula, porque dice velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial más 2 veces la aceleración por la distancia. En este caso, la velocidad inicial era 0, porque el carro estaba quieto, y 0 por 0 es 0, o sea que eso también lo podríamos quitar. Pero si yo digo que la velocidad inicial, que voy a calcular la velocidad inicial, pero desde el trayecto cuando pasé por Chía, en Chía no pasé quieto, no arranqué quieto, iba andando. Entonces aquí la velocidad inicial ya no sería 0, sería 60 kilómetros por hora. ¿Listo? Entonces, si tengo la velocidad inicial y ya tengo la aceleración porque estaba arriba, yo puedo utilizar esta formulita para hallar la velocidad final. Pero digamos que yo no hay, bueno, tengo el tiempo porque yo sé cuánto me demoré. Entonces, ay, profe, la de arriba está como difícil, esa fórmula se ve como extraña. ¿Qué hago con ese 2? Tengo que sacar raíz cuadrada. ¿Qué hago ahí, profe? Entonces, si usted dice, no, profe, esa fórmula de arriba está muy difícil. La de abajo está un poquito más sencilla. Cualquiera de las dos nos sirven para hallar la velocidad final. Aquí dice la velocidad final, aquí ya no hay que sacarle raíz cuadrada porque no tiene el 2. Entonces acá abajo es mucho más fácil. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Si la vamos a hallar desde Bogotá a Zipa, la velocidad inicial sería 0, porque ya dijimos que arrancamos quieto. Pero si voy a calcular la velocidad final, pero desde el trayecto desde Chía hasta Zipaquirá, la velocidad inicial no es 0, es 60 kilómetros por hora. Todo esto, todas estas situaciones dependen del problema que se esté dando, ¿no? Y pues ahí ya tenemos que la aceleración por el tiempo. Entonces ya hallamos la aceleración con la fórmula de arriba y pues tenemos el tiempo porque lo calculamos. Profe, ¿podríamos calcular la velocidad promedio con la que se desplazó el carro de Bogotá a Zipaquirá? No la final, no la velocidad inicial, sino la velocidad promedio. Porque digamos,
De Bogotá al peaje iba a 80, del peaje a Chía a 90, y de Chía a Zipaquirá bajó la velocidad y ahí ya se fue a 60. Entonces no fueron las mismas velocidades, estuvo variando la velocidad. Entonces, como estuvo variando la velocidad, yo puedo hallar una velocidad promedio. Eso se ve en estadística, eso se lo vieron haber explicado en estadística en las transversales. Cuando uno habla de un promedio, es porque uno está cogiendo el dato más alto, lo suma con el dato más bajito y lo divide entre dos. Eso es el promedio en estadística. Para hallar la velocidad promedio, es exactamente igual. Se coge la velocidad más bajita, que fue 60, y la velocidad más alta, que fue 90. Entonces lo suma, lo divide entre 2, 60 más 90, eso es 150, y lo divide entre 2, es decir que la velocidad promedio fue 75 kilómetros por hora. Ejemplo, solo estoy haciendo un ejemplo, así rápido, como explicativo. Ya con estas fórmulas ya podríamos hallar cualquier problema que pongan para hallar la aceleración, para hallar la velocidad, para hallar el tiempo, para hallar el espacio. Ahí lo único que uno tiene que tener en cuenta es cuál fórmula es la que más me sirve, dependiendo de los datos que yo tenga. Porque si me dieron la distancia y no me dieron el tiempo, pues yo utilizo la fórmula de la mitad, porque me dieron fue distancia. Pero no me dieron distancia, pero sí me dieron el tiempo. Ah, bueno, utilizo la tercera. Profe, me mandaron a hallar la distancia. Me dieron el tiempo y tengo la aceleración. Ah, bueno, entonces esa es la primera. Entonces, dependiendo lo que diga el problema y los datos que le estén pidiendo, uno mira una de estas 4 fórmulas a ver cuál fórmula es la que me sirve. Entonces vamos a ver los ejemplos porque es mucho más fácil con los ejemplos. Entonces, ahora sí lo vamos a hacer con numeritos y despeje y toda la cuestión. Entonces el primer ejemplo dice, bueno, entonces, algo que sí tienen que tener claro de aquí en adelante, muchachos, cuando yo les pida hacer un ejercicio, porque ya me pasó revisando la tarea que llevamos hasta el momento, que yo les mando un ejercicio y me ponen la respuesta nada más. Y yo con la respuesta no saco calificación. A muchos les escribí ahí por el interno, hace falta el procedimiento, hace falta la gráfica, pilas con la fotografía, se ve borroso. Entonces, cuando revisé, eso no me acuerdo en qué curso me pasó, me subieron la tarea de química a mí, en vez de subirme la de física, y me tocó escribirle, mira, mujer, pilas porque me enviaste fue lo de química, porfa, envíame lo de física. Y al ratico me escribió, profe, no me había dado cuenta, todo por el Classroom. Ya le envío física, pum, y me envió física. Yo normalmente le escribo. Si yo no le escribo comentario, es porque en su gran mayoría tuvieron todo bien, en su gran mayoría. Entonces yo les pongo 80, 85, 90, ¿sí? Dependiendo si yo veo que estaban en orden, si lo entrego puntual. Bueno, esto varía la calificación. ¿Listo? Yo me fijo mucho en que esté copiado el problema. Tenga la gráfica, sí hay que hacer gráfica. Normalmente en los ejercicios hay que hacer una gráfica, un dibujito para identificar el problema. El procedimiento. Todo procedimiento me sirve, porque yo a veces miro el procedimiento y yo veo, utilizó la fórmula que era, despejó bien, pero falló en una suma. Era 12 más 15, 27, y me puso de respuesta 25. Pero todo el procedimiento estuvo bien, pero me mandó la respuesta mal. Ajá, pero tuvo el procedimiento bien, o sea, sí me ha entendido lo que yo he intentado decir. Entonces, eso es una buena nota, ¿sí? Pero si me manda la respuesta, pero no me mandó el procedimiento, yo ahí pongo nota muy bajita, demasiado bajita, porque yo no sé de dónde sacó ese dato. ¿Listo? Entonces,
pilas ahí. Entonces, hay que tener un dibujo, los datos que nos da el problema y el procedimiento. Normalmente yo miro todo eso, sobre todo en física. En trigonometría normalmente si digo grafique tal cosa, mandan gráfica. Si no dice grafique, pues no hay que hacer gráfica. Pero en física normalmente sí hay que hacer la grafiquita del ejercicio. Normalmente. Listo, voy a leer el problema. Dice, la bala de un rifle cuyo cañón mide 1.5 metros. Ah, bueno, entonces yo ya ahí empiezo a poner. Lo que mide el rifle es 1.5 en la tabla de datos. Ya lo tengo ahí. Y como me están hablando de un rifle, lo primero que hago es hacer el dibujo del rifle, vea. Y ya sé que mide ¿cuánto? 1.5 metros. Entonces yo ya empiezo a identificar el problema. Después dice, sale a una velocidad de 1400 metros sobre segundo. Ah, sale. Eso quiere decir que aquí en la punta del rifle, la velocidad es 1400 metros sobre segundo. Eso quiere decir que cuando el rifle está aquí en el tambor del rifle, eso quiere decir que ahí la bala estaba quieta. Entonces yo ya sé que la velocidad inicial es 0 porque la bala estaba quieta antes de disparar y cuando sale el rifle la velocidad final es de 1400 metros sobre segundo. Entonces yo aquí en la tabla de datos yo ya tengo la velocidad inicial y la velocidad final. Y la velocidad final. Después dice, ¿qué aceleración experimenta la bala cuando y cuánto tarda en salir del rifle? Es decir, nos están preguntando la aceleración y nos están preguntando el tiempo. El tiempo. Entonces aquí, sencillo, yo pongo en la tabla de datos, vea, aquí no me dieron tiempo, es decir, no lo conozco todavía. Me dieron el espacio, que es de 1.5 metros. El espacio inicial es 0, porque esa es donde estaba la bala, ¿no? En el tambor. Este espacio inicial normalmente no se pone. Pero si lo quieren poner, se pone. La aceleración no la están preguntando, no la conocen. Pero sí nos están dando la velocidad final y nos están dando la velocidad inicial. Entonces, como nos están preguntando la aceleración, yo me voy aquí a las formulitas y yo veo que estas tres fórmulas tienen aceleración. Pero yo me doy cuenta que la primera nos están pidiendo el tiempo, pero el tiempo no nos lo dieron. De hecho, lo tenemos que hallar. Es decir, que esta fórmula no me sirve. La segunda fórmula, miramos, ¿nos dieron la velocidad final? Sí, 1400 metros sobre segundo. ¿Nos dieron la velocidad inicial? Sí. La velocidad inicial era 0 porque la bala estaba quieta antes de ser disparada. ¿Nos dieron la distancia? Sí, el rifle mide 1.5 metros. O sea que esta fórmula me sirve para hallar la aceleración. Esta fórmula me sirve. La última no, porque la última, aunque podemos hallar la aceleración, no nos dieron el tiempo. Eso quiere decir que la fórmula que necesitamos es la segunda. Es la segunda. Entonces yo cojo esta formulita y yo la pongo acá, vea, al lado del problema. Ya identifiqué la fórmula, la ecuación que me sirve. Y yo lo que voy a hacer es empezar a reemplazar los valores en esa fórmula. Entonces dice, velocidad final al cuadrado. Entonces yo pongo la velocidad final que era 1400, vean, y la elevo al cuadrado. Porque eso es lo que me dice la fórmula. Después dice, velocidad inicial al cuadrado. Entonces yo la pongo acá, vea, 0 metros sobre segundo, pero como está al cuadrado, la elevo al cuadrado. Como yo ya sé que eso es 0, lo cancelo, porque 0 al cuadrado sería 0 por 0, y 0 por 0 da 0, y 0 más 2a por 1.5, pues da 2a por 1.5, entonces yo la cancelo, lo quito de ahí. Después dice, 2 veces la aceleración, entonces yo la pongo acá, 2 veces la aceleración,
por el espacio, es decir, por la distancia. Pero si nos dieron la distancia, vea, 1.5. Entonces yo multiplico 2 veces la aceleración por 1.5. Entonces ya cuando yo ya he reemplazado acá, voy a despejar la aceleración. Entonces aquí lo primero que se hizo fue 1400, pero eso está elevado al cuadrado. Entonces 1400 elevado al cuadrado sería 1400 por 1400, da 1.960.000 metros cuadrados sobre segundos cuadrados, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. Después dice, es igual a 2 veces la aceleración por el espacio. Entonces 2 por 1.5, eso da 3. De ahí salió ese 3 metros por la aceleración. Después dice que estos 3 metros están multiplicando. Eso quiere decir que yo lo tengo que pasar a dividir. Entonces, ¿qué haría? 1.960.000 dividido 3, porque ya lo pasé a dividir. Y ya hago la división, que sería 1.960.000 dividido 3, eso me da 653.333. Punto 33333333333. Eso quiere decir que yo aquí ya hallé la aceleración. Cuando ya tengo la aceleración, ahora sí puedo hallar el tiempo. Entonces yo me voy a las fórmulas de acá arriba y yo veo que aquí esta formulita que tengo acá me tienen el tiempo. ¿Verdad? Sé que la velocidad inicial es 0. Eso quiere decir que velocidad final es igual a la aceleración por tiempo. Como la aceleración, como la aceleración está multiplicando, esto ya es 0, lo cancelo. La aceleración está multiplicando, yo lo que voy a hacer es pasarlo a dividir. Eso quiere decir, para el ejercicio que estamos haciendo, el tiempo es igual a la velocidad final sobre la aceleración. Entonces ya sabiendo que eso es eso, se me olvidó ponerlo acá, pero entonces ya tenemos la velocidad final. La velocidad final era de 1400. Entonces aquí en esta formulita, bueno, lo vamos a hacer en el tablero. Voy a dejar de compartir la pantalla. Voy a activar mi cámara. Por favor, no se vayan a asustar conmigo. Y les voy a mostrar lo que acabamos de hacer ahí, lo que les estoy explicando. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en mi tablerito, yo tengo aquí las 4 fórmulas que les puse allá. Entonces yo tengo las 4 fórmulas y yo sé que necesitamos hallar la velocidad final. Y tenemos la aceleración y vamos a hallar el tiempo. Es decir, que esta es la fórmula que me sirve. Esta. Como yo sé que esta es la fórmula que me sirve, yo la pongo acá. Entonces, velocidad final es igual a velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Pero decíamos que la velocidad inicial es 0, porque la bala está quieta. Entonces, como la bala está quieta, yo cancelo la velocidad inicial. Cuando ya he cancelado la velocidad inicial, me queda que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo. Pero necesito hallar ese tiempo, esta. Esto está multiplicando, lo paso a dividir. Eso quiere decir que me queda velocidad final sobre el tiempo y eso es igual a la aceleración. Eso es igual a la aceleración. Eso quiere decir que yo puedo coger esta aceleración y la paso acá para que quede más organizadita. Entonces, ¿qué haría? La aceleración es igual a la velocidad final sobre el tiempo. ¿Teníamos la velocidad final? Sí, 1400 metros sobre segundos. Eso era la velocidad final. Ah, espere porque vamos a ensayar el tiempo. La aceleración está multiplicando, la paso a dividir. Espere porque la despejé mal. Porque necesitamos ensayar ese tiempo. Entonces, la aceleración está multiplicando, la paso a dividir. Es decir, aceleración. Y esto es igual al tiempo. Iba a hallar lo que no era. Ahora sí,
Podemos poner el tiempo a este lado para verlo más organizadito. Ahora sí. Entonces queda que el tiempo es igual a la velocidad final sobre la aceleración. Entonces aquí, esto es igual, ahora sí, 1400 metros sobre segundo sobre la aceleración. ¿Cuánto nos dio la aceleración? La aceleración nos dio 653.333. Eso fue lo que nos dio. Metros sobre segundos cuadrados. Yo cancelamos metros con metros y vamos a cancelar segundos con segundos. Es decir, que nos queda segundos libres, que es la unidad de medida del tiempo. Después ahí sí ya nos vamos a la calculadora. Ahí sí nos vamos a la calculadora. Y en la calculadora hacemos esa operación. 1400 dividido 653.333. Eso nos da, al hacer esa división nos da 0.002 segundos. Eso quiere decir que esto fue el tiempo que tardó cuando sonó la bala. ¡Pah! Y salió del rifle. ¿Cuánto tiempo? 0.002 segundos. Y esa sería la forma de hallar el tiempo en el ejercicio que estábamos haciendo. Entonces, copien este pedacito porque este pedacito no está en la guía, o sea, no la tienen. Entonces, si quieren, copienla en el cuaderno para que lo tengan ahí a la mano. Preguntas hasta ahí, muchachos. Preguntas. ¿Fácil? ¿Difícil? ¿Más o menos? Profe, que si voy a correr un poquito la cámara para ver bien el ejercicio. Ahí ya se ve mejor. Ay, profe, vale. No, no, no. Sí, ahí. Sí, ay, profe. Ahí, listo. Entonces, tips para la tarea. Lo primero que tienen que hacer, leer el problema. Plantear qué datos nos dieron. Si nos dieron la velocidad, si nos dieron el tiempo, la aceleración, si nos dieron velocidad inicial, si nos dieron velocidad final. ¿Y qué nos están pidiendo hallar? Eso es importante, es decir, la tabla de datos que yo les estaba compartiendo ahorita. Después de hacer la tabla de datos, hacen el dibujo, el diagrama. Sí, yo subo la grabación. Tranquilos que yo siempre subo la grabación. A veces me escriben por el interno, profe, no solo ustedes, de todos los cursos. Profe, ¿va a subir el video? Siempre lo subo, siempre va a llegar. A veces puede tardar un poquito más o un poquito menos, dependiendo de la velocidad del internet, ¿no? Pero normalmente eso es, a la 1 de la tarde yo ya tengo ahí el ejercicio. Entonces, hacer el diagrama es importantísimo. El diagrama, el dibujito, porque a partir del dibujito usted ya puede identificar cuál es el espacio, cuál es el tiempo, en dónde va la velocidad, en dónde va el objeto que se está moviendo, si al comienzo, si al final. Es muy importante hacer el dibujito. 3. Identificar las fórmulas que se van a utilizar. Si nos están pidiendo distancia, si nos están pidiendo velocidad, si nos piden es el tiempo, si nos están pidiendo es la aceleración. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y hacer el proceso. Ya ahí que si les dio bien o no el ejercicio, pues eso sí ya depende si hicieron bien la suma, si hicieron bien la resta, si hicieron bien la multiplicación, si hicieron bien la división. Pero si hacen el proceso bien, paso a paso, normalmente la respuesta va a ser correcta. A veces uno se puede equivocar en un signo o algo así. Entonces, pero si el proceso, que ustedes hayan entendido bien el problema, que saben que me están pidiendo la aceleración y tienen como la idea, suma muchos puntos.
Bueno, listo. Les voy a compartir otra vez pantalla y les voy a mostrar el otro ejercicio que les puse ahí de ejemplo. Y ya con ese ejemplo ya terminamos. Yo les voy a volver a compartir pantalla. Bueno, el segundo ejercicio dice, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces dice, es un movimiento cuya trayectoria es de en línea recta, donde la velocidad no es constante, es decir, aumenta o disminuye la velocidad, y existe una aceleración. Entonces aquí está el ejemplo. Aquí tenemos el ejemplo. Donde tenemos un tubito, un tubo que mide 1 metro y que se lanza una pelotica desde el comienzo y la pelotica empieza a rodar. Ese es el ejercicio. Entonces, resulta y acontece que esta pelotica que está aquí en el borde y se dejó rodar, se le hallaron varias distancias. Entonces, la primera distancia dio en 0.1 metros. La segunda trayectoria es en 0.4 metros. La tercera es en 0.7 y cuando sale del borde del tubito sería 1 metro. Entonces ya tenemos que hay varias trayectorias. De 0.1 a 4 hay otra de 0.4 a 7 a 0.7 y la otra es de 0.7 a 1 metros. Nos dice el ejercicio que desde el 0.1 metros a 0.4 el tiempo era de 1.31 segundos. Cuando pasa por la segunda trayectoria, el tiempo era de 1.85 segundos. Y cuando pasa y sale el tubo, sale a los 2 minutos 27 segundos. Nos están preguntando que debemos hallar la aceleración. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es buscar una fórmula que nos hable de la aceleración, ¿no? Entonces, vea que aquí hay una fórmula donde nos dan la distancia, nos dan la velocidad inicial y el tiempo, nos dan la aceleración. Entonces, vean que aquí en el ejercicio nos dan la distancia, nos están dando el tiempo. Eso quiere decir que esta formulita, ¿sabemos la velocidad inicial? Sí, porque yo al comienzo les decía que la pelotica estaba aquí en el borde, es decir, estaba quieta. Y lo que hicimos fue dejarla caer. Vea que tiene una inclinación. Es decir, que por medio de la gravedad se empezó a mover. Eso quiere decir que la velocidad inicial aquí era 0. La velocidad inicial era 0. La velocidad inicial era 0. Entonces, como la velocidad inicial era 0, ya sabemos que en esta parte de la fórmula, esto es 0. Eso quiere decir que tenemos que la distancia es igual a la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, si le quitamos esto, este 2 se está dividiendo, pasa aquí a multiplicar. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí, vea que queda 2 por la distancia. Eso fue lo que hice. El 2 se está dividiendo, pasó a multiplicar. Ahí estoy despejando. Y después queda aquí arriba aceleración por el tiempo al cuadrado. Eso quiere decir que el tiempo al cuadrado que estaba multiplicando, lo voy a pasar a dividir. Entonces aquí ya lo pasé a dividir.
Entonces nos queda 2 veces la distancia sobre el tiempo al cuadrado. Eso quiere decir que ya tenemos la formulita que vamos a hallar. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que hallar la aceleración en el tramo 1, tenemos que hallar la aceleración en el tramo 2 y vamos a hallar la aceleración en el tramo número 3. Ya sabemos que el tramo o todo el trayecto, vea, es de 1 metro. Es de 1 metro. ¿Listo? Entonces aquí lo primero que tenemos que hacer es que para hallar la aceleración en el tramo 1, tenemos 2 por el espacio final. Entonces el espacio final es de 0,4, vea, del primer tramo. Entonces 0,4 menos el tramo de donde estamos arrancando, que el tramo arrancó en 0,1. Eso quiere decir que sería 2 factor de 0,4 menos 0,1. 0,4 menos 0,1, eso da 0,3. Y 0,3 por 2, eso da 0,6. 0,6. Y aquí abajo, 1.31 al cuadrado, eso da, a ver, cojo la calculadora. Eso da 1.31 por 1.31 porque está al cuadrado, eso da 1.71. Eso quiere decir que 0,6 dividido 1.71, eso da 0,35 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya hallamos la aceleración en el tramo 1, es decir, de aquí de 0,1 a 0,4. Después arrancamos. La aceleración del tramo 2, entonces, sería 2 veces por el espacio final. ¿Cuál es el espacio final? El espacio final es 0,7, vea. Entonces, 0,7. Menos el tramo, menos el espacio inicial, pero vea que la pelotica la arrancamos a hallar desde 0,1. Eso quiere decir que sería 0,7 menos 0,1. Esto da 0,6. 0,6 por 2, eso da 1,2. O sea que aquí arriba da 1,2. Y lo vamos a dividir 1.85 por 1.85 porque el tiempo está al cuadrado. Eso da 3.33. Y 1.2 dividido 3.33, eso nos da 0.35. Eso quiere decir que la aceleración en el punto 2 también fue de 0.35. Y vamos a hacer lo mismo para el tramo 3. Entonces el tramo 3 sería 2 por el espacio final, que es de 1 metro, pero arrancamos a hallar los valores desde el tramo 1, que sería 0.1. Eso da 0.9. Eso da 0.9. Y 0.9 por 2, eso da 1.8. Y después hacemos 2.27 por 2.27, eso da 5.1. Y 1.8 dividido 5.1, eso nos da 0.35. Eso quiere decir que la aceleración en el tramo 1 era de 0.35. La aceleración en el tramo 2 también fue de 0.35. Y la aceleración en el tramo 3 también fue de 0.35. Eso quiere decir que la aceleración fue uniforme, porque en el tramo 1 fue 0.35, en el tramo 2 0.35 y en el tramo 3 0.35. Ese es el ejemplo de qué es un movimiento uniformemente acelerado. ¿Se acuerda que al comienzo yo les decía que si partíamos esto en varios tramos y si la aceleración en cada tramo era la misma, a eso lo íbamos a denominar un movimiento uniformemente acelerado? ¿Alguna pregunta de ese ejercicio, muchachos? ¿Preguntas? Por favor, preguntas.
¿No? ¿No hay preguntas? Bueno. Entonces aquí les voy a mostrar aquí en la guía los ejercicios que dejé de clase. Entonces aquí vea, un automóvil parte en reposo. Entonces ustedes hacen el dibujo del gato quieto. Después dice, en 8 segundos adquiere una aceleración de 4 metros sobre el segundo cuadrado. Eso quiere decir que se desplazó. Es decir, que ustedes hacen el carrito, lo desplazan un poquito. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a hacer el dibujo en el tablero para que ustedes más o menos miren cómo es que se debe plantear el ejercicio. ¿Listo? Entonces creo que ya dejé de compartir pantalla. Creo que ya me deben estar viendo a mí. Sí, creo que ya me están viendo a mí. Entonces vamos a hacer el dibujo de ese ejercicio para que ustedes lo hagan de tarea. Entonces, ahí que nos están pidiendo. Voy a borrar las fórmulas porque ya ustedes deben escoger qué fórmula es la que van a utilizar. Entonces ahí nos dice, el dibujito, dice, un móvil parte en reposo. Eso quiere decir que aquí, este carrito que voy a hacer acá, dice que parte en reposo. Eso quiere decir que la velocidad inicial es 0. Así. Dice que se mueve 8 segundos. Eso quiere decir que se desplaza. Pongámoslo acá. O sea que cuando llega aquí, 8 segundos. Eso es lo que está diciendo. Y eso dice que en ese tramo se está moviendo a una aceleración de 4 metros sobre segundos cuadrados. Es decir, nos están dando la aceleración. Después dice, sigue después con movimiento adquirido durante 10 segundos. Es decir, que aquí el carro sigue en movimiento. Es decir, que esto tiene una velocidad final que no sabemos. La tenemos que hallar. Ya con este pedacito aquí, cogemos una fórmula y tenemos que hallar la velocidad final. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Vea que ahí yo ya les estoy diciendo cuál es la fórmula que tienen que utilizar para hallar esta velocidad final. Hasta aquí tienen que hacer un pedazo de ejercicio. Pero después dicen que para el segundo tramo, este carro sigue moviéndose. ¿Cuántos segundos siguen moviéndose? Ahí dice 10 segundos. Eso quiere decir que aquí ya va, se movió. De aquí a aquí, se movió 10 segundos. Eso quiere decir que de acá hasta el final han pasado, aquí fueron 8 y 10, es decir que hasta aquí han pasado 18 segundos. Eso es lo que está diciendo el ejercicio. Después dice, se aplican los frenos y finalmente vuelve a reposo. Eso quiere decir que aquí frena, es decir, quiere decir que aquí la velocidad final del tramo de acá, de aquí, aquí, cuando frena la velocidad es 0. En este tramo, vea que el primer tramo lo hice con azul y el segundo tramo lo hice con rojo, con verde, para identificar los dos problemas que nos están diciendo. Se aplica el freno y finalmente el reposo por aceleración negativa de 5 metros sobre segundos cuadrados. Eso quiere decir que aquí la aceleración, si nos están diciendo que está frenando, la aceleración disminuye, o sea que la aceleración es negativa, o sea que la aceleración es de menos 5 metros sobre segundos cuadrados en el segundo trayecto. Después dicen, determinar el espacio total de recorrido y el tiempo empleado. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes, muchachos? Acá, ustedes aquí tienen que hallar la velocidad final para que después aquí puedan ustedes hallar la distancia. Eso quiere decir que acá tienen que utilizar la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Tienen que utilizar en esta para hallar la distancia. ¿Listo? Hallan la velocidad final para que aquí haya esta velocidad final se va a convertir aquí en velocidad inicial. ¿Listo? Esta respuesta va a ser la respuesta que va acá. O sea, la velocidad inicial de aquí para allá es la velocidad final de cuando pasa por acá.
que era el mismo ejemplo que yo les decía de Bogotá a Zipaquirá. Hagan de cuenta que aquí paso por Chía, aquí paso por Chía con una velocidad, pero si de aquí para allá, esta sería la velocidad inicial de allá. Entonces, la velocidad final hay que hallarla para poderla tener acá. Para después tener esta velocidad inicial, vuelven y utilizan esta fórmula acá, para hallar la distancia que hay de aquí a acá. Ya después hallan la distancia primera, x1, que sería acá, distancia 1, y después van a hallar la distancia 2. Entonces la distancia 2 es igual a la velocidad inicial por el tiempo, aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Miren que aquí la aceleración está negativa porque está frenando, ¿no? O sea que aquí va más y aquí va menos en la aceleración. Ahí tienen que poner la aceleración negativa. Entonces, más, abren paréntesis, la aceleración. Bueno, sí, esto va negativo, entonces pongámoslo bien en negativo. Menos la aceleración por el tiempo al cuadrado sobre 2. Entonces, hallan esta distancia, la suman y esa es la distancia final, el recorrido que nos están preguntando. ¿Y cuál fue el tiempo? Pues el tiempo fue fácil. Sabemos que de aquí a aquí fue 8 y de aquí a aquí fue 18. Eso lo hicimos gráficamente. Entonces tienen que hallar son las dos distancias. Así es que tienen que plantear el ejercicio. Ahí se los dejé en la videollamada. Ahorita que saque la videollamada pueden mirar para saber cómo es que plantea el ejercicio y cómo lo tienen que resolver. De esta forma, tienen que plantear también el segundo ejercicio. Por eso les digo que es importante hacer el dibujito, ¿vale? El segundo ejercicio es mucho más sencillo. Ese sí no lo voy a explicar. Ese sí lo pueden hacer ustedes mismos. ¿Listos, muchachos? Voy a llamar lista, muchachos. Voy a ver si no se me cerró el drive. Ahí les voy a dejar. Dígame, pregunte a Felipe. ¿Hay que hacer resumen o solo la actividad ya? No, acá no hay que hacer resumen. Son 2 puntos y en el primer punto ya les hice el dibujo. Después solo es hacer las ecuaciones y sacar matemáticamente qué fue lo que les dio. Y en el segundo punto igual. Ahí ahí no tienen que hacer resumen ni nada por el estilo, ¿vale? Listo, profe, vale, gracias. Listo, voy a llamar lista, muchachos. Me dicen presente porque no estoy viendo el chat por si me contestan por el chat, no alcanzo a ver si me contestaron por el chat. Entonces, activan el micrófono para yo poder escuchar, por favor. Abril, Layton, Juan Diego. No está. Aguilera Sánchez, Andrés Felipe. Presente, profe. Cobos Rojas, Angelo Scoli. No contestó. ya, ese ya. Correa, Espinosa, Kevin. Correa, Espinosa, Kevin. A ver si me están contestando por el chat. Porque no me estoy dando cuenta. Entonces estoy aquí mirando. Chun, chun, chun. Aguilera Andrés. Espere porque sí es lo primero que les digo. Aguilera Sánchez Andrés. Allá. Correa Espinosa no contestó. Listo. Echeverría Méndez. Jobrian Sayid. Echeverría Méndez. No está. Fonseca Arenas Daniel Santiago. Presente, profe.
Goenaga Callejas Daniel Felipe. No contestó. Ay, se puso esto lento. ¿Qué pasó? Ah, no, ya. Gómez Martínez David Andrés. Ah. Jiménez Berbeo Cristian Fabián. Él se retiró, profe. ¿Él se retiró? Bueno. ¿Se retiró de la llamada o se retiró del colegio? Del colegio, profe. Ah, ok. González Plazas Gilbert Andrés. Contésteme, activen el micrófono porque yo no estoy viendo, entonces puede ser que no les esté poniendo la asistencia. No estoy viendo la pantalla del... Si no contestan presentes, se quedan sin asistencia. Jiménez Berbeo Cristian Fabián. Él se retiró. Moreno Castiblanco Santiago David. Moreno Ospina Paula Andrea. Presente. Murcia La Torre José Luis. Presente, profe. Murillo Franco Johan David. Najar Zambrano Santiago. Presente. Peña Choachi Samía Daniela. No contestó. Pinzón Cepeda. Ah, bien, 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 bien. Y ya le iba a saltar. Pinzón Cepeda Andrés Felipe. Prada Pinto Carol. Prada Pinto Carol. No contestó. Rincón Chamucero Joel Santiago. Rodríguez Urbina Ángel Esteban. Rodríguez Vargas Diana Carolina. Presente. Rojas Bermúdez Fabián Mateo. No contestó. Salgado Contreras Harold Camilo. Presente, presente. Sánchez Morales Cristian Camilo.
Alvarado Hernández Daniel Camilo. Arciniegas Roa Juan Daniel. Barajas Tobar Natalia Jimena. Presente. Bustos Forero Lina Fernanda. Presente. Castañeda Ramos Gesnar Steven. Ceballos Orjuela Andrés Felipe. Céspedes Montoya Santiago. Presente, profe. Zipazuca Gómez Harry Felipe. Presente. Durán Barrios Jonathan. Presente. Gómez Pineda Juan Camilo. Presente, profe. Profe, Dime. si ya lo llamó a una lista, ¿no se puede retirar ya? Recuerden, sí, pero recuerden que a esta noche reunión, ya les envié el link del WhatsApp del grupo de acudientes para que agreguen a sus papás, se los envié al grupo de ustedes. Ahorita mando ese link también por el tablón. A las 7 de la noche mando el link de la videollamada por el tablón, por el WhatsApp de estudiantes y por el WhatsApp de acudientes, ¿vale? Para que estén ahí pendientes. La reunión es a las 7 de la noche. No se les olvide, por favor. Martínez Laverde Laura Valentina. Presente. Martínez Vargas Gian Sebastián. Mateus Silva Juan José. Oviedo Gualteros David Alejandro. A ver si es que están contestando por el otro lado, ¿no? No quiere decir que no están por ahí. Piraquive Rueda Valentina. Piraquive Rueda Valentina. Presente. Ah, bien. Listo, ya le puse. Ramírez Guzmán Gabriela. Ramírez Guzmán Daniela. Gabriela, presente. Ok. Profe, ¿el trabajo para cuándo se tiene que entregar? Hoy es viernes, sábado, domingo, entre lunes y martes. Listo, profe, vale, gracias. Chao. Ramos Yacumal Jefferson Andrés. Ráquira Mesa Nicolás. Hola, buenos días, profe. Presente. Hola, gracias. Rincón Sema Eduard Steven. Presente. Roa Fontecha Amy Samantha.
A ver si están contestando por el chat. No, no contestó. La cogí infragante, no está por ahí. Saavedra Ramos Nicolás Emir. Telles Amaya Juan Camilo. Telles Juan Camilo. Eso se van tan pronto, voy a llamar lista, no están por ahí. Tobar Rojas Nicolás Andrés. Profe, él contestó por el chat. Profe, ahí contesto. Ah, bien, Telles contestó. Gracias. Presente, Tobar. Listo, ya les pongo pero porque Telles contestó y Tobar también. Velasco Barreto Juan David. Presente. Y Villamil López Marc Anthony. Raro, vea, me contestaron 24 personas la asistencia y habían al comienzo habían 30 personas en la videollamada. O sea que muchos ni me contestaron. González Plazas, vea, Villamil contestó acá, vea. Anthony Villamil, espere porque aquí está. Ahora sí. Había otro que me dice que Gil González Plazas. Ese ya lo había puesto. Rojas Mateo. No me pasé. Rojas Mateo. No, ya le había puesto. Villamil, Gabriela. No, ya, listo. Muchachos, no se les olvide, a las 7 de la noche hay reunión de padres. Yo les envío el link de la videollamada a todos los WhatsApp, al de ustedes y al de sus acudientes. Ya les envié el enlace del WhatsApp de acudientes para que por favor se lo pasen a sus papás. Por la noche mando la videollamada a los dos chats, al de acudientes y estudiantes y al tablón de clases. ¿Listo, muchachos? Que tengan un bonito día y hasta luego. Voy a bajar los videos para que lo puedan tener a la mano. Voy a parar la grabación. Chao, profe. Profe, una pregunta, ¿hasta qué hora tenemos para entregar eso? Ahí no dice. Porque se sale. Detener. Uy, ojalá quede grabado, si no estoy grabado. Detener.